Buenos días. Me atrevo a plantear que el objetivo general de este curso sea abrir nuestra conciencia a la pluralidad económica y al reconocimiento de nuevos agentes de transformación social. El objetivo más específico es observar y comprender que no hay un solo modo correcto de organizar las actividades económicas, un solo modo que sea racional y eficiente, como piensa la teoría económica ortodoxa. Y también que no hay solamente dos formas contrapuestas de organización económica, la capitalista y la socialista, con sus correspondientes tipos de empresas y sus sistemas de coordinación de decisiones económicas, el libre mercado y la planificación y regulación estatal, como es una opinión generalizada entre muchos que buscan un modelo distinto al capitalista, sino que frente a esa idea de una racionalidad única o de dos sistemas contrapuestos, existen alternativas, que no son solamente alternativas mixtas o terceristas que combinan en alguna proporción lo capitalista y lo socialista, el libre mercado y la planificación y regulación estatal, sino que hay formas económicas realmente diferentes, que tienen racionalidades distintas. Nosotros a lo largo de este curso vamos a ver que la realidad económica, como cualquier otra realidad humana, presenta una multiplicidad de posibilidades y de alternativas entre las cuales las personas, los grupos y las sociedades en general podemos optar. Es importante conocer la multiplicidad de formas de organizar las actividades económicas, tanto a nivel de las empresas como de conglomerados sectoriales o de circuitos particulares, que a su vez se insertan en diferentes modelos económicos y modelos de desarrollo que son posibles. Este conocimiento de la pluralidad sirve, en primer lugar, para juzgar las formas económicas predominantes y para optar, consecuentemente, por desarrollar otras alternativas que nos parezcan más adecuadas, más eficientes, más justas o que mejor correspondan a nuestros valores, a nuestras aspiraciones y a nuestros intereses. En un contexto de crisis como el que estamos viviendo actualmente, que afecta no solamente a las estructuras capitalistas predominantes, sino también hay una crisis de los proyectos de transformación más difundidos a lo largo de las últimas décadas, me parece que es especialmente necesario buscar y prestar atención a las experiencias alternativas. Porque ellas, aunque no siempre tengan una visibilidad y un grado de presencia y de desarrollo que sean realmente significativos, contienen en ellas mismas aspiraciones e intenciones de ser elementos agentes de nuevos y de renovados procesos de cambio social. Identificar las estructuras internas, los modos de operación y de funcionamiento, la manera en que se insertan en la economía y en la sociedad, sus tendencias y sus dinámicas de crecimiento y las potencialidades que estas formas alternativas pueden desplegar, nos permite comprender y descubrir posibilidades inéditas de acción que vale la pena explorar en vistas de construir una economía más humana y más eficiente.
La ciencia económica ha sido notoriamente unilateral en el estudio microeconómico de las empresas. Ha teorizado y construido modelos de empresas basados casi exclusivamente en las modalidades de organización capitalista y de empresas públicas. Cuando ha extendido el análisis a otras formas de empresa, como las cooperativas, por ejemplo, lo ha hecho siempre comparándolas con las formas capitalistas, apuntando más a mostrar las diferencias que tiene que a identificar sus propios, específicos y particulares modos de ser que ellas mismas tengan. Es por esto que los conceptos que ha elaborado la ciencia económica no son suficientes ni adecuados para comprender las racionalidades y los modos de operación de diversas formas de empresas que consideramos aquí como alternativas a las capitalistas y a las empresas públicas, que son las que predominan en la realidad contemporánea. Entonces, se hace necesario preparar conceptos e instrumentos teóricos y analíticos nuevos que nos permitan dar cuenta de la diversidad de tipos y de formas de unidades económicas que existen. Nosotros dedicaremos las 5 primeras unidades de este curso a presentar una gama de conceptos que nos parecen necesarios para comprender con rigor y en profundidad las diferentes clases de empresas que existen, y también para valorar de manera consecuente sus cualidades y sus limitaciones. Ahora, hay que tener en cuenta también que los conceptos que aquí vamos a presentar inicialmente, o sea, al comienzo del curso, en realidad son el resultado del estudio y del análisis que se ha realizado de las distintas modalidades de empresas económicas. Por lo tanto, el orden de la exposición que haremos en este curso será un orden inverso al del descubrimiento y de la elaboración teórica. O sea, nosotros primero expondremos, conoceremos los conceptos y después los aplicaremos a las distintas formas de empresas existentes. Cuando en realidad en la elaboración teórica de esto primero se ha estudiado esa diversidad y a partir de allí se han formulado los conceptos teóricos. Pero desde el punto de vista pedagógico parece más adecuado, más eficiente también este modo de proceder. Ahora, entonces, después de las primeras unidades en que vamos a formular los conceptos, en las 6 siguientes unidades, utilizando los conceptos planteados y ya conocidos, vamos a examinar diversas de las principales formas de empresas alternativas, prestando especial atención al conocimiento no tanto descriptivo de ellas, sino de sus racionalidades y de sus modos de funcionamiento y de operación. Entonces, nosotros iremos viendo cómo los distintos conceptos económicos que están relacionados también en modelos simplificados de tipos de empresas nos permitirán aproximarnos a la comprensión de los comportamientos propios, que son muy diversos, de las unidades económicas concretas. Entonces, estos modelos teóricos de empresas alternativas son constitutivos, desde el punto de vista teórico, de una diversificación de la microeconomía y van a permitirnos, cada uno de nosotros, efectuar comparaciones más profundas y rigurosas de estos tipos de empresas con las formas de empresas predominantes, tanto al nivel de sus valores humanos y sociales que comprometen en su forma de organización esas empresas, como también respecto a sus niveles de eficiencia en lo específicamente económico. En esta primera clase vamos a dejar anotados algunos nexos y algunas articulaciones que se dan o que pueden construirse
entre los distintos tipos de empresas y actividades económicas alternativas y que van configurando un sector económico solidario vinculado a un movimiento cultural y social alternativo capaz de proyectarse mediante un sistema de acción transformadora en un proceso de democratización de la economía y de desarrollo distinto, de otro modo de desarrollo. Los contenidos de este curso, entonces, los hemos centrado en la presentación y el conocimiento de nuevos instrumentos teóricos útiles para el conocimiento de las realidades alternativas, para la valorización de las potencialidades que éstas tengan y también para la acción orientada a hacerlas crecer y para proyectarlas en la perspectiva de una transformación democrática de la sociedad. El problema metodológico principal que tiene el conocimiento, que al no estar siempre claro es causa de muy frecuentes confusiones, es el de la comprensión de las relaciones que vinculan los conceptos y las teorías con la realidad y con la práctica. Nosotros aquí no vamos a poder detenernos a examinar esta problemática en toda su complejidad, pero es oportuno que señalemos al menos algunos puntos importantes que debemos tener en cuenta durante este estudio y también durante las aplicaciones a la realidad que iremos haciendo a lo largo de este curso. Al referirme a los contenidos, hice mención de conceptos, modelos y análisis. O sea, los contenidos principales de nuestro curso van a ser teóricos o van a ser elementos de teorías. Y la pregunta es, ¿cómo se relacionan estas teorías con la realidad y con la práctica? Las personas, los grupos y las organizaciones necesitamos y buscamos conocimientos para orientar nuestra vida, para tomar decisiones, para guiarnos en nuestra acción. Conocimientos que esperamos que sean lo más fieles, completos y verdaderos posibles. Conocimientos sobre la realidad en la que nos movemos y que queremos modificar. Conocimientos sobre las organizaciones y las instituciones en que participamos o que hemos creado o queremos crear para cumplir nuestros objetivos y aspiraciones. Y conocimientos sobre nosotros mismos, sobre nuestros comportamientos y acciones para hacerlas mejores y más eficaces. Como tenemos experiencia directa de la realidad, de ciertas organizaciones, de nuestra acción y de nosotros mismos, también tenemos siempre algún conocimiento sobre todo ello, que puede ser incluso bastante amplio y bastante rico. Este conocimiento directo, basado en la experiencia, en la práctica, ha sido llamado conocimiento empírico, para distinguirlo del conocimiento teórico. Antonio Gramsci, de manera muy sugestiva, llamó a este conocimiento que se obtiene inmediatamente a través de la acción y en la vida misma, lo llamó filología viviente. Una expresión que me parece muy sugestiva. Esta filología viviente, o este conocimiento empírico, es el comienzo, el punto de partida de toda teoría. Una teoría que no parta de la experiencia no puede ser una buena teoría. Pero las teorías deben ir más allá de las experiencias directas. Deben trascenderlas para que lleguen a constituir realmente un aporte real y significativo al conocimiento de la realidad.
Porque las experiencias individuales e incluso las experiencias de grupo que nosotros podamos tener serán siempre experiencias particulares, parciales e incompletas de la realidad. Cada uno de nosotros tiene experiencia directa de una pequeña partecita de la realidad y de la acción humana y económica y social en general. Pero no estamos condenados o limitados a conocer solamente esa partecita a la que accedemos por nuestra experiencia directa, o a las pocas partecitas de realidad que podamos llegar a conocer a través de la comunicación directa y el diálogo con otras personas que tienen experiencias distintas a las nuestras. Mediante el uso de la inteligencia y de la razón, mediante procedimientos metódicos de abstracción y de análisis, las personas podemos llegar a tener conocimientos generales, más amplios y más profundos que los que alcanzamos por experiencia directa o por simple comunicación interpersonal y diálogo con otros. La observación sistemática, la comparación de experiencias similares o distintas, la reflexión concentrada sobre los procesos prácticos, los esfuerzos de análisis y de síntesis, que son, todo esto es propio de las ciencias, nos permiten formular conceptos, modelos y teorías con los cuales representamos teóricamente los hechos, los fenómenos, las relaciones, las acciones y los procesos, y los llegamos a identificar con creciente claridad. Y de este modo también llegamos a distinguir unas realidades de otras con precisión, sabiendo exactamente qué es lo que las distingue. Ahora, con los conceptos, los modelos y las teorías, nosotros simplificamos la realidad, porque dejamos de lado, al formular los conceptos, muchos detalles y particularidades. Pero con los conceptos entonces nos vamos concentrando en la captación de lo esencial de una realidad, de un hecho, de una relación o de una acción. Porque formulamos esos conceptos mediante procedimientos de abstracción, o sea, abstrayendo, separando lo menos importante de lo fundamental. Captamos lo esencial porque simplificamos la realidad, dejando de lado detalles y particularidades de segundo orden o secundarias. Y también porque mediante la reflexión y el análisis profundizamos en los fenómenos reales y penetramos hasta descubrir lo que muchas veces se encuentra escondido, oculto tras velos ideológicos o tras justificaciones psicológicas. Los conceptos, modelos y proposiciones que nos entrega la elaboración teórica, aun siendo generales, son de extraordinaria importancia para conocer las realidades concretas que son siempre particulares. O sea, para profundizar la comprensión incluso de nuestra propia experiencia y de nuestra práctica y de aquellas personas u organizaciones con las cuales nos relacionamos en forma directa. Ahora, esos conocimientos teóricos son útiles y sirven para esto solamente si los empleamos, o sea, si usamos la teoría en el análisis de las experiencias y de los procesos reales. No si solamente comprendemos la teoría, sino tenemos que aplicar la teoría. Entonces, nosotros decimos que los conceptos, los modelos y las teorías son herramientas del conocimiento, son instrumentos de conocimiento, que no hay que confundir nunca con la realidad misma en su multifacética y mucho más compleja conformación.
De todo esto, podemos concluir que la teoría es un componente indispensable del conocimiento de la realidad, pero que el conocimiento de la realidad no termina ni se agota con la teoría. La teoría tiene su punto de partida en el conocimiento vivido como experiencia, en la filología viviente, pero la teoría es también punto de partida para un conocimiento científico de la experiencia práctica. Hay un movimiento de subida y de bajada desde la experiencia a la teoría y desde la teoría hacia la práctica. En este sentido, afirmamos que la teoría no solamente se relaciona con el conocimiento de la realidad, sino también con la transformación de la realidad, o sea, con la práctica. La acción transformadora y la acción creativa requiere, ante todo, un conocimiento de aquella realidad que se quiere cambiar y de los medios con que se pretende hacer esa transformación. Requiere también tener una idea lo más precisa y clara posible de los fines que queremos alcanzar y del camino apto para llegar y transitar en esa dirección hacia el logro de esos fines. Y también es importante conocer los valores cuyo desarrollo compromete la acción de los sujetos. Sin toda esa gama de conocimientos diversos, la acción se torna errática. Los resultados que se obtienen serán imprevistos y muy difícilmente se van siquiera a aproximar a lo que se espera o a lo esperado por quienes realizan la actividad. Entre el conocimiento de la realidad actualmente existente y la idea de la realidad deseada o del objetivo por alcanzar, tiene que haber un nexo, un vínculo reconocible, de tal manera que el fin o el objetivo deseado no se plantee como un sueño o como una utopía imposible, inaccesible, sino como una realidad posible de irse construyendo progresivamente a partir de la situación presente, aun cuando su logro no llegue a ser nunca pleno o se postule para un periodo de tiempo muy largo. Tarea de la teoría es construir y mostrar ese nexo entre el objetivo de la acción y la realidad en que ésta se desenvuelve. En efecto, mediante la teoría descubrimos la esencia de los fenómenos y de los procesos, desentrañamos sus contradicciones y sus límites y descubrimos sus potencialidades. De este modo, la teoría nos pone en condiciones de comprender qué transformaciones son necesarias y cuáles son posibles de efectuar, porque están insertas en la propia racionalidad o en la lógica interna de la realidad que se quiere transformar. Cualquier proyecto transformador y creativo surge entonces necesariamente desde una teoría que nos señala, uno, lo que debe ser transformado, al identificar, por ejemplo, las contradicciones que existen en la realidad. Dos, lo que es posible hacer por parte de los sujetos concretos que pueden ser involucrados en la acción, al descubrir sus potencialidades. Y tercero, las grandes metas hacia las que conviene orientar la acción, al juzgar los valores presentes en la realidad y proponer aquellos nuevos valores de los cuales son portadores los sujetos de la acción transformadora y creativa. En un solo proceso intelectual, con la coherencia que la teoría exige a sí misma, se efectúa la crítica de la realidad, se identifican los sujetos de la acción y sus potencialidades transformadoras y creativas, y se guía
y orienta la acción hacia objetivos deseables y factibles. Una buena teoría debiera hacer simultáneamente las tres cosas. Desgraciadamente, esto es sumamente difícil. Hay teorías que han puesto el mayor énfasis y se han especializado, por decirlo así, en la crítica de la realidad existente, en el descubrimiento de las contradicciones, en la denuncia de las iniquidades, injusticias y opresiones, pero no ponen suficientemente el esfuerzo en precisar los fines, los objetivos y los valores que a partir de esa realidad deben ser o pueden ser desarrollados y construidos. O son poco realistas en la identificación de las potencialidades de los sujetos que se postula como constructores de lo nuevo. Esas teorías así construidas, en realidad, más que teorías científicas, son ideologías que suelen dar lugar a proyectos ultra revolucionarios, pero casi siempre ineficaces, o que si tienen éxito derivan en estructuras que no garantizan la concreción de aquellos ideales y de aquellos valores superiores que han esperado poner en la realidad los mismos agentes del cambio. Hay otras teorías que en cambio ponen el mayor esfuerzo en definir y precisar los objetivos, los ideales, los valores que se desea construir en la realidad, pero no son suficientemente críticas de la realidad existente o son superficiales en el análisis, descubrimiento e identificación de los agentes transformadores. Más que teorías científicas, son doctrinas sociales o éticas que dan lugar a proyectos moralistas y también normalmente utópicos, que permanecen ineficaces o marginales, o bien dan lugar a posiciones levemente reformistas o apenas evolucionistas que cuando tienen éxito no se traducen en significativos procesos de transformación social. Un proyecto alternativo, transformador de lo existente y creativo de realidades nuevas, puede tomar valiosos elementos tanto de las ideologías críticas como de las doctrinas morales y valóricas. A las primeras deberá tal vez moderarlas o complementarlas, relevando aquellos aspectos positivos que tiene la realidad, sobre los cuales es posible apoyarse en el proceso de construcción y de desarrollo de lo alternativo, de lo nuevo. Y a las segundas, a las doctrinas más bien utópicas, deberá someterlas a un juicio más estricto de realidad para evidenciar cuál sea la factibilidad del proyecto transformador. Ahora bien, sin descuidar las elaboraciones críticas y valóricas nuevas, que también hay que hacer, porque no se trata solo de asumir aquellas que han sido realizadas, sino que, como decía, hay que corregirlas, hay que perfeccionarlas, hay que adquirir una visión más certera de la realidad y de sus verdaderas posibilidades de cambio. El esfuerzo teórico principal que debiéramos hacer es centrarnos en la búsqueda y el relevamiento de las potencialidades que tengan los sujetos que se postulan a sí mismos como agentes de la transformación o que pueden ser descubiertos como tales y que estén presentes en la realidad. Un proyecto transformador que se identifica con valores y realidades alternativas y superiores a las actuales y que quiere desarrollarse mediante procesos creativos de lo nuevo, requiere con más intensidad que cualquier otro proyecto un trabajo teórico dirigido a descubrir las potencialidades que tengan los sujetos, las organizaciones,
las unidades alternativas, precisamente con el fin de potenciarlas, imprimiéndoles mayor unidad, mayor continuidad y mayor coherencia en sus actividades y en sus formas de organización, hacerlas más eficaces. En particular, en cuanto a las formas alternativas de empresas, que es el ámbito en que nos vamos a centrar en este curso, la manera de identificar sus verdaderas potencialidades consiste básicamente en relevar, o sea, en poner de manifiesto sus racionalidades y sus lógicas operacionales. Porque lo que las empresas pueden hacer y dar de sí mismas no es otra cosa que el despliegue práctico de su esencia, de su naturaleza, de lo que está en sus modos de ser y de comportarse, o sea, de sus propias racionalidades. El mismo conocimiento teórico de las empresas a nivel de estas racionalidades, de estas lógicas esenciales, nos permitirá también identificar cuáles pueden ser sus contradicciones y qué objetivos pueden ser realistamente perseguidos por su intermedio. Sobre estas bases, la teoría puede construir aquel nexo indispensable entre el análisis de la realidad presente, los fines por alcanzar y los sujetos y los medios que pueden realizar ese tránsito. Podemos concluir entonces esta primera clase diciendo que la teoría se convierte en conocimiento de la realidad y simultáneamente en proyecto de transformación y de creación de realidades nuevas. La teoría es guía de la acción, pero es también parte integrante del proceso de transformación. Y ello especialmente en cuanto permite que los sujetos tomemos conciencia de las posibilidades de cambio que tiene la realidad y de nuestras propias potencialidades de realizar acciones transformadoras y creativas. Lo iremos profundizando en las próximas unidades de este curso.